Estimados amigos de Camex, ¿cómo están? Buenas tardes. Hoy día se cambió el horario. Por un tema tema técnico en realidad, que nos hace salir no en el horario habitual de los jueves de las 4 de la tarde, sino a partir de las 5 de la tarde. Pero igual, siempre es un gusto estar acá con ustedes. Logré poderme comunicar, espero que todos con los que me traté de comunicar hayan recibido el mensaje y nos puedan seguir acompañando. Es un gusto estar con ustedes siempre. Se sienten todavía tardes como si fueran, no precisamente por cómo esté la temperatura, sino todavía está un poquito apagada, ¿no? Y estamos en pleno verano. El verano cronológicamente empezó cuando el 21 de diciembre, ¿no? Pero recién estoy tomando en cuenta, y les comento esto ya a manera personal, el hecho del tema de que se sentían las sensaciones que teníamos a partir del confinamiento que hemos tenido bastante largo. A ver, permítame. Del confinamiento bastante largo que tuvimos con el tema de la cuarentena y todo eso, ¿no? Aún estamos confinados, aún yo estoy realizando trabajo desde casa. Ya tengo programado hoy día una reunión a las 9 de la noche, ojalá salgan, ya comiencen a salir los negocios este año, ¿no? Y hay que apurarse porque Dios no quiera que nos tenga que hacer confinamiento nuevamente y se malogre cualquier negociación que se tenga que hacer. El tema se ha puesto bastante intenso respecto a lo que estamos desarrollando el día de hoy, que es el riesgo cambiario. Vamos a ir directamente con Siempre hago una pequeña introducción esperando que se vayan conectando nuestros usuarios en Facebook Live, que alguien llegue por ahí algo tarde a la clase en el Zoom de Camex, ¿no? Había leído, estaba viendo una información respecto a lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? Ya la jefa del Senado está pidiendo que se destituya a Trump, ¿no? Más allá de las simpatías que uno pueda tener con tal o cual presidente, es tanta las ansias de poder. Y esa es una reflexión que le voy a dejar porque, de verdad, no se ve tanto en las elecciones presidenciales, ¿ya? Pero sí se ve en las elecciones de gobernadores regionales, ¿qué tal, Martín? ¿Cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Sino en las elecciones, o sea, más palpable en cuanto a hacer números y tirar cálculos, ¿no? Sino en las elecciones de alcaldes o presidentes regionales donde saben que van a ganar una cantidad de sueldo mensual y la inversión en campaña es bastante fuerte. Imagínense los que quieren entrar al Congreso, ¿no? Imagínense quien quiere postular a la presidencia. No sé qué va a pasar con estas elecciones. Y hay alguien que no está tomando... yo no escucho este comentario, no sé si alguien le podrá hacer eco a esto, pero hay que tener cuidado con el tema. Sobre todo esta reciente experiencia, ¿no? De tener un poder ejecutivo secuestrado por los designios que tenga a bien tomar el poder legislativo, ¿no? Personalmente no veo ningún candidato, no veo ningún candidato que sea de mi completo agrado, de agrado en general, no tengo ninguna preferencia por nadie, realmente. Me preocupa más el tema del legislativo. Hay votos distorsionadores, pero que llevan en sus listas a gente, ¿no? O sea, sí, ya no es los 130 por 2, perdón, ya no es los 130 por 1 mi lista, si me eligen a mi presidente o no, bueno, no hay problema, pero mi lista sí eligieron mayoría en la última vez. Ahora que se ha puesto complicada la cosa, de repente sería mejor meter otro equipo, ¿no? Porque de verdad, o sea, ese segundo equipo, personalmente espero que no tenga acogida, pero lleva una lista también de 130 posibles congresistas,
¿Qué pasaría si ya no son los 71, 73 de la vez pasada, son 90? Entonces, hay que saber elegir, hay que tener conciencia para la elección, hay que saber que lo que se busca es el bien común, es el bien total de las personas. Acabo de leer un titular respecto justamente a esto, que es el del gerente de Yape, no recuerdo el nombre. Quise leer todo el artículo completo, pero publicaba solamente una foto de una entrevista en un diario, en un suplemento de gestión. Pero sin embargo creo que resume algo de lo que venimos haciendo siempre. O sea, no me importan las metas, me importa que los clientes estén bien, estén satisfechos. Sí, lamentablemente la tiranía de lo urgente, y siempre lo urgente va a ser el cumplimiento de las metas comerciales, pasa por encima de la atención al cliente y también arrastra en esa ola a la mitigación de los riesgos. Porque ya no importa, sabes que el último día del mes estás corriendo con las aprobaciones, con aquellos comités de crédito rápido, que sí o sí tienen que salir, y sacas el expediente a las 5 de la tarde, llevas 10 expedientes así en ruma a tu jefa de operaciones para que pase el respectivo checklist, y le apuras, y arrastras en esa urgencia tuya por el cumplimiento de la meta, al comité de crédito, al jefe de operaciones, al jefe de agencia. No importa, porque hay que cumplir la meta. Y prácticamente lo pones entre la espada y la pared a tu jefe de agencia, pones entre la espada y la pared al comité de créditos, pones entre la espada y la pared a tu jefe de operaciones, que muchas veces puede soltar, como si estuviéramos jugando fútbol, soltar la marca de algo que debe poner cuidado. Un documento, una firma, una referencia. Y más allá, cuando pueda generar los problemas, que esa mitigación de riesgos que no hiciste caiga en un problema de morosidad de un expediente, por lo general, y es realidad totalmente comprobada, que muchas de las veces de los problemas, perdón, muchos de los problemas que se generan en morosidad, el primer análisis que hacen en una auditoría, en el control interno, los primeros análisis es, primero, si el crédito está cayendo en morosidad, ¿en qué número de cuota? Y es algo de verdad sine qua non, sí o no, sí o sí, perdón. Si el crédito está cayendo en las primeras cuotas, primera, segunda cuota, ahí hay un problema de evaluación, serio problema de evaluación. O incumplimiento, o tal vez fraude. Los problemas son serios. Si el crédito está cayendo en cuotas ya finales, posiblemente el problema sea de seguimiento. Y comienzas a analizar el historial del comportamiento de pagos de ese crédito y te das cuenta que en el transcurso, sobre todo, no sé, 3 últimas cuotas, el cliente está demorándose 4 o 5 días, y ahorita ya va 7 días, 8 días, se está incrementando el número de días, es un problema de seguimiento. Ya las responsabilidades van más allá de solamente el cliente, porque posiblemente, a ver, un asalto, un robo, una enfermedad de un familiar totalmente cercano, ya vemos que la tecnología crediticia, aplicada a las microfinanzas sobre todo, te dice que hay un matrimonio indivisible entre unidad económica y unidad familiar. O sea, el cliente te dice, no voy a dejar morir a mi hijo y por pagarte la cuota. Totalmente puede ser aceptable. No es lo mejor, pero podría ser de una u otra forma como disculpa aceptable para la falta de pago. Ya vemos, o sea, los análisis de auditoría interna. Después, este tema que les estoy diciendo, comienzan a caer en mora los créditos, ver en qué frecuencia están cayendo en mora, o sea, si es en las primeras, en las últimas cuotas, ¿ok? Y también, ¿qué fechas fue aprobado el crédito? La fecha de aprobación del crédito. Y les aseguro que gran parte de la cartera en morosidad han sido con fechas de aprobación 28, 29, 30, 31 del mes. El día lunes, el día martes lo vimos en el curso de agente financiero. Lo hemos tocado el día de ayer
el día miércoles, sí, ayer, miércoles, en el curso de Administración Bancaria Integral con el tema de control interno. Pero no podemos dejar de mencionarlo, los analistas golondrinos, les aseguro, esos analistas golondrinos son los que tienen este tipo de problemas. No miden riesgos, no mitigan, no tienen orientación al cliente. Mi nombre es Juan Carlos Pereira. Vamos a entrar de lleno ya a la conferencia. Soy bachiller en economía. Mi especialización en la orientación crediticia, financiera, comercial y de seguros también. Es un gusto siempre estar con ustedes. Vamos a entrar de lleno en lo que nos quedamos hoy día en la conferencia del mediodía. El riesgo de mercado hace referencia a la probabilidad. A ver, es una lámina antes, justamente. Los mercados financieros reciben continuas amenazas procedentes de las diferentes constantes que lo conforman. Ello provoca que sean muchos los riesgos financieros que debemos tener en cuenta en nuestro día a día. La medición del riesgo financiero es fundamental para cualquier empresa, sea del sector que sea, ya que dicho riesgo afecta a todas las empresas en mayor o menor medida. Además, serán muchos los tipos de riesgos financieros con los que una empresa puede toparse, debiendo analizarlos de manera detallada y actuando en consecuencia. ¿Por qué hago esta acotación? Porque normalmente decimos, los riesgos financieros principales son riesgo de liquidez, riesgo de crediticio, riesgo de mercado, riesgo operacional, riesgo de tipo cambiario, como ese que nos corresponde ver el día de hoy. Sin embargo, el riesgo de tipo cambiario es uno de los riesgos pertenecientes a una gran rama que es los riesgos de mercado. Porque el riesgo cambiario tiene que ver con que lo que sucede en el mercado cambiario, por el tipo de cambio, y ahorita lo vamos a ver en detalle. El riesgo de mercado, que hace referencia a la probabilidad de que se produzca una pérdida de valor en una cartera debido al cambio desfavorable, en el valor de los factores de riesgo de mercado. Uno de esos riesgos de mercado común es el tipo de riesgo de tipo de cambio o riesgo de la divisa o riesgo cambiario. Este está asociado a las variaciones de los tipos de cambio a la hora de realizar cambios de divisas, sobre todo para empresas que trabajan a nivel internacional y deben operar en multitud de monedas, euros, dólares, yenes, pesos, etc. Estas empresas suelen tener contratado un seguro para evitar tales fluctuaciones de mercado y por ende del tipo de cambio a la hora de comerciar. En términos comerciales, que se dé el tipo de riesgo cambiario va a estar siempre asociado a grandes transacciones. Y por grandes transacciones entendemos que hay un movimiento de volúmenes altos de divisas. Y hablando de divisas, van a ser el dólar, el yen, por ejemplo, el euro o los pesos. ¿Ok? Entonces, de una u otra forma, la mitigación que se hace a nivel comercial se hace con empresas aseguradoras que van a respaldar la posibilidad de pérdidas ante fluctuaciones fuertes de las divisas que se puedan dar en un país a otro con grandes transacciones, es decir, con grandes volúmenes de dinero. Sin embargo, los riesgos financieros forman parte de la gestión diaria de cualquier empresa. Diariamente se ofrecen multitud de créditos, por ejemplo, para la puesta en marcha de diferentes proyectos. La gestión de riesgos financieros es el proceso de medición del riesgo y de la elaboración y aplicación de diferentes estrategias para gestionarlos y hacerle frente, en función de su gravedad y en función de las consecuencias que puedan tener dentro de la empresa. Se dan cuenta que tiene que ver mucho con el tema de los volúmenes de las transacciones que se puedan hacer. ¿Por qué? Porque a mayor cantidad de volumen, los riesgos van a ser mayores porque las pérdidas también van a ser mayores. Y la gestión tiene que ser un día a día, un control total diario, Gestionar de manera eficaz el riesgo financiero se traduce en una minimización del mismo, o sea, ver que la pérdida que podemos llegar a tener siempre sea la menor, ¿ok? No existe riesgo cero, puesto que gestionando los riesgos financieros la empresa obtiene información constante, permitiéndole a ellos saber en qué invertir, en qué periodo de tiempo, ¿ok? La gestión de riesgos financieros deberá tener un presente el índice de riesgo, precisamente dicho, para saber qué dirección tomar, o sea, saber cuál es mi pérdida esperada, cuál es la exposición que tengo al riesgo, cuál es la exposición que se tiene o las pérdidas esperadas que son fundamentales para poder determinar hasta dónde puedes llegar con las medidas correctivas, con las medidas de política que debes tomar en tu institución para poder
determinar que el riesgo tiene una medición exacta. La medición de riesgos es fundamental. Es definitivo que el área de riesgos debe tener mapeado y cuantificado los parámetros de medición de riesgo. Ya les dije, pérdida, la probabilidad de default, la pérdida esperada, la exposición al riesgo y la cuantificación del capital en riesgo en sí. De ahí la importancia de tener siempre presente la fórmula de riesgo financiero. Ojo con el examen, que divide la deuda a medio y largo plazo entre el ahorro bruto. El resultado habrá que multiplicarlo por 100. Y la fórmula del indicador de riesgo financiero es deuda a mediano y largo plazo entre ahorro bruto por 100. Es un indicador. Y si estamos multiplicándolo por 100, es un indicador porcentual, obviamente. ¿Ok? Hola, Kevin, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. ¿Me entienden? Esa es la fórmula del indicador o el índice de riesgo financiero. Ojo con el examen, por favor. Minimizar los riesgos financieros. La gestión de los riesgos financieros es necesaria, importancia, ojo con el examen, para reducir el impacto negativo que pueda tener en la empresa. Por ello, su continuo control ayudará a minimizar los riesgos. Es la gestión integral de riesgos te indica, te obliga, te lleva, te crea el deber de estar gestionando los riesgos diariamente, todos los días y en cada momento, ver qué posibilidades tienes de ganar o de perder. ¿Qué tanto puedes exponer tu cartera? ¿Qué tanto puedes exponer tu gestión para poder ganar o perder? Por ello es importante que el manejo de ese indicador a través de esa fórmula lo tengas presente en cada momento. Algunos consejos para reducir estos tipos de riesgos, los riesgos financieros en general. Controlar la rentabilidad de las inversiones y los resultados obtenidos. Evalúa permanentemente cuánto has ganado por esta operación crediticia, cuánto podrías ganar o cuánto podrías perder si el cliente te deja o no te deja de pagar. Diversifica las inversiones. Ten colocaciones, ten ahorros en diversos sectores. Si se cae un sector, puedes compensarlo con la rentabilidad, con la ganancia que te da otro sector económico. Esa es la importancia, es una de las importancias totalmente centrales y eficientes, sobre todo en resultados, de la diversificación, de la segmentación de la cartera. Saber que no todo lo puedes colocar con créditos en bodegueros, que no todo lo puedes colocar en créditos a motocar, a negocio automotor, al transporte público. Son sectores, porque no todos estos sectores económicos se desenvuelven igual en los diferentes sectores geográficos donde te desarrollas tú la actividad financiera. Anticípate a lo que vaya a ocurrir en el mercado. La eterna situación y recomendación de trabaja sobre escenarios. ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasa si hago esto, si tomo tal medida, si me acomodo en tal sitio? Y protege siempre tus activos mediante las medidas correctas de protección. Recordando siempre que las garantías son colaterales al crédito. Sin embargo, no cabe el problema en tener, por ejemplo, el seguro de desgravamen. Por ejemplo, si hay una garantía hipotecaria, meterle un seguro a esa garantía hipotecaria. Si tienes una operación de leasing, saber y dejar en claro que quien se encarga de la protección, el mantenimiento del bien que es producto del arrendamiento financiero que es el leasing, es el cliente, no la entidad financiera, por ejemplo. Cosas que tienen que estar totalmente claras, ¿ok? El riesgo cambiario, vamos a volver. Entramos y nos salimos del riesgo cambiario. Eso es lo bacán de esto porque generas expectativa, te vuelves a salir al tema macro y volvemos con fuerza directamente al tema principal que es el riesgo cambiario. El riesgo de cambio, riesgo cambiario es el fenómeno que implica el que un agente económico coloque parte de sus activos en una moneda. Un agente económico, la entidad financiera, todas sus carteras en soles, todas sus carteras en dólares, una parte la tiene distribuida. Si ustedes se dan cuenta y analizan la cartera de las principales, sobre todo entidades financieras, van a ver que siempre va a existir un tema, un toque de equidad entre la colocación en soles o la colocación en dólares, porque se mide a través de los riesgos. Entonces, muchas veces se toman medidas sobre la marcha, como por ejemplo veíamos el modelo de protección y de toma de decisiones en riesgos a partir de la gerencia de riesgos del Scotiabank, que tenían decisiones inmediatas o de muy corto plazo, decisiones de emergencias o decisiones estratégicas, que en realidad cada una de estas tiene que ver
con cronología de tiempo, con espacios de tiempo hacia donde las medidas quieren apuntar. Una de ellas, por ejemplo, de emergencia, podría ser el tipo de, no, ahorita suspéndame las colocaciones en dólares. Por ejemplo, y se da normalmente en las instituciones financieras cuando hay riesgo cambiario que se eleva por fluctuaciones fuertes en el tema de los tipos de cambio. El riesgo de tipo de cambio es la potencial pérdida como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas. ¿Okay? Hola Kate, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida. Es el instrumento financiero denominado en moneda diferente de la cual utiliza este agente como base para sus operaciones cotidianas en una institución financiera. El riesgo de tipo de cambio es la potencial pérdida como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas. Esas fluctuaciones que hoy en la tarde, por ejemplo, al mediodía, cuando hablábamos de esto, me hablaba de esa volatilidad, Kevin. Y yo le decía, lo vamos a ver en la tarde porque hay un factor preponderante en esto, pero que puede ser controlado rápidamente por las instituciones financieras. ¿Ok? Y ahorita vamos a llegar a eso. Todo ello de acuerdo a la volatilidad y posición de esta en un momento determinado. También se conoce como riesgo cambiario o riesgo de tipo de cambio. El riesgo en el tipo de cambio hace referencia a los posibles cambios en la cotización de la divisa frente a otra. En nuestra economía normalmente los riesgos de tipo de cambio van a tener que ser del dólar respecto al sol, del yen respecto al sol, del euro respecto al sol, porque son las principales divisas con las que se hacen negocios, sobre todo a nivel internacional. A nivel local es soles o dólares, ¿ok? De forma que dependiendo de la posición que tengamos, la volatilidad de la moneda y el espacio de tiempo que consideremos, un movimiento del valor puede hacernos ganar o perder posiciones. Con el tipo de cambio tú puedes ganar o perder. Y por ejemplo, un crédito. Kiara Alexandra, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. Por ejemplo, alguien que se intercó, un cliente que se intercó en que yo quiero mi crédito en dólares porque me siento más gringo, pues porque les comento a mis amigos que yo tengo mis créditos en dólares y pago mi cuota en dólares. Ya, bacán, te intercaste. Y tú, como analista de crédito, que necesitas colocar, le otorgas el crédito, aún a pesar de la mitigación de riesgos que estás dejando de lado. Puede perder el cliente. Si antes necesitaba 700 soles para una cuota de 200 dólares y hoy en día necesita 750 para la misma cuota de 200 dólares, 750 soles o 700 soles o 750 soles para comprar los mismos 200 dólares. Pero también podría ser lo totalmente inverso, si se pierde valor en la moneda extranjera y antes compraba con 700 soles, 200 dólares, ahora de repente lo compra con 650, que no está sucediendo, pero podría ser un hecho de ganancia, por ejemplo, para el cliente en este caso. El riesgo de tipo de cambio viene dado cuando se producen transacciones en monedas distintas a la extranjera, ya sea en el propio país o en el exterior, de tal forma que la rentabilidad de la transacción va a depender no solo de la cuantía económica percibida, sino del valor de la misma con respecto a la moneda nacional durante un periodo de tiempo concreto. Esto me está llevando a lo que vamos a ver en un rato más respecto al VaR, porque el VaR tiene dos ejes muy marcados que se condicionan y son totalmente cuantitativos, que condicionan los resultados de ese riesgo de tipo cambiario, ¿ok? Y igualmente, lo que les decía hace un momento, o sea, antes compraba con 700, hoy 200 dólares, hoy lo compras con 750 de repente. Y si ya no fueron 200, si son 1000, los montos van a ser, o sea, siempre el riesgo de tipo cambiario, basado en esas fluctuaciones que pueden ser grandes o medianas o pocas de las divisas respecto a la moneda local, van a estar en beneficio no solamente por la fluctuación, sino por la cuantía de las transacciones. Vas a perder o ganar más o menos de acuerdo a esa cuantía de transacciones. Es diferente, no sé, que necesites 7 soles para 2 dólares que necesitar 700 soles para 2 dólares. ¿Me entiendes? Es diferente decir ahora, no, el dólar ha bajado, ahora necesito 6 soles 50, a decir 650 soles. Se dan cuenta, la cuantía de la ganancia, la pérdida o la ganancia de tal, va en directa proporción, en proporción directamente proporcional
a la cuantía de la transacción en sí misma, ¿ok? ¿Cómo neutralizar el riesgo de tipo cambiario? Para neutralizar este tipo de problemas existen elementos de cobertura. Por ejemplo, ojo con el examen. Un ejemplo de esto sería pactar la suma en moneda nacional. O sea, ¿sabes qué? Si tú ganas en moneda nacional, saca un crédito en moneda nacional. Si tu generación de capital excedente para tener una cuenta de ahorros de plazo fijo es en soles, mira, dale. Fíjate en ahorros, por ejemplo, el tema del tipo de cambio como riesgo. ¿Qué pasa si el cliente dice, David, yo gano en soles, pero quiero ahorrar en dólares? ¿Ok? Entonces, ahorita, por ejemplo, los que ahorraron, no sé, en agosto del año pasado, del año 2000, del anteaño pasado, el 2019, compraba un dólar bacán no sé, a 2 soles, a 3 soles 50. Entonces quisieron ahorrar $1000, con 3.500 soles compraron los $1000 y vinieron y los colocaron en un plazo fijo de 360 días. Ya, de 390 días. Voy a hacer, y con números que de repente no calzan, pero quiero calzar con el periodo de noviembre de este año, del año 2020, en plena situación política complicada con la vacancia, donde el dólar se había disparado. Donde el dólar se había disparado. ¿Ok? Y ahí se venció su plazo fijo y sacaron esos $1000. Como el dólar había subido de precio, ellos fueron y habían culminado su plazo fijo. Sacaron la tasa de interés que ganaron. O sea, los dólares adicionales que están sacando por el rendimiento de ese plazo fijo de $1000. Sacaron, no sé, pues voy a ser exagerado. $1100, 10% de un año, acá, que no es así, pero bueno. Sacaron $1100 y fueron a vender esos dólares, pero ya no quieren renovar ese plazo fijo y ya lo vendieron en 3.500, ya no, en 3.700, los $1000 más 3.700, ya estamos hablando de $4.100, $4.170, soles, perdón. ¿Se dan cuenta? Y esta vez dijeron, no, mejor, vamos a seguir ahorrando, pero ahora en soles. Tuvieron ganancia por la tasa de interés que obtuvieron, que es una buena tasa de interés en un plazo fijo, más esa fluctuación del tipo de cambio. Ya no hablemos de $1000, hablemos de 10.000. Está obteniendo una ganancia de más de 4.000 soles. ¿Se dan cuenta? Por eso el tipo de cambio puede jugar a favor o en contra del cliente, en este caso, por ejemplo, de la entidad financiera. Si es un tema de crédito, si es un tema de ahorros, a favor o en contra del cliente. Bueno, normalmente, a ver, y en el caso de peor o en contra del cliente, en agosto del 2020 abrió un plazo fijo de 120 días que se vencía en diciembre. El mismo ejemplo, compraron $1000 a 3.500 soles, $1000, y se le vencía en diciembre. ¿Ok? Sacaron los $1000 igualmente y ahora los cambian y les dan, no sé, 3.520. Ya la variación no es tan alta. Aparte que en un periodo muy corto de plazo su interés tampoco no es tan alto. Es un tema de inteligencia, de estrategia, y es un tema de asesoría, porque para eso estamos nosotros. Para eso somos asesores financieros. Más allá del tema de análisis crediticio, somos asesores financieros. De tal forma que cualquier movimiento no supone una incidencia para el valor del bien exportado, por ejemplo. O por otro lado, contratar derivados financieros que sirvan de cobertura a movimientos en los tipos de cambio como los swaps. Los swaps son aquellas que dicen, no, ¿sabes qué? Vamos a actuar escalonadamente, por tiempos, en un swap. En esta fecha hago así y otra fecha lo hago así, y vas determinando la rentabilidad o pérdida de esa ganancia de acuerdo a sus periodos cortos de tiempo. Aunque tenemos que ahondar un poquito más en el producto como derivado. Vamos a verlo. Swaps, opciones y similares. De esta manera, si perdemos con el activo principal, ganaremos la misma cantidad con el derivado financiero. Es decir, tienes el principal acá, pero tienes un derivado que va acompañando esta inversión acá y va acompañando la inversión por acá también. Si acá pierdes, el segundo, el derivado, te compensa esa pérdida, por ejemplo. La desventaja en sí
es que si por el contrario el tipo de cambio va a favor de nuestro activo principal, perderemos con el derivado financiero lo mismo. O sea, puedes ganar o perder. La idea es que seas estratégico para que, teniendo en cuenta que el riesgo de tipo de cambio te puede hacer ganar o perder por los volúmenes de transacción precisamente, debe ser estratégico para saber y tener un buen asesoramiento de por medio. Sin embargo, lo que estamos buscando es eliminar el riesgo, no tener una operación exitosa con derivados financieros. Para ello tendremos que decidir cuándo cubrimos el riesgo y cuándo no. ¿Ok? Existen tres tipos de riesgo cambiario. Dentro del riesgo cambiario como tal, que también deriva como un riesgo de mercado, existen tres tipos de riesgo cambiario. El crecimiento del comercio internacional, y aquí está sobre lo que hablábamos hoy día, Kevin, respecto a la volatilidad. El crecimiento del comercio internacional ha dado lugar a un aumento en la exposición al riesgo de cambio para muchas empresas. Ya la volatilidad no tiene que ver con la situación económica de cada país. La volatilidad va a tener que ver también con el incremento del comercio internacional, porque el movimiento de divisas es mucho más rápido, la rotación es mucho más rápida y esa es la volatilidad que se le da al tipo de cambio. Pueden haber tipos de cambio que cambian, valga la redundancia, entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde. Y volvemos al tema, de acuerdo a los volúmenes de transacciones, ese riesgo te puede hacer ganar mucha plata o perder mucha plata. Y no quiero hablar de los riesgos de tipo de cambio precisamente a partir de temas de fraude, por ejemplo. En Piura, en un banco que ya no existe en realidad, ahorita que tomo en cuenta este banco tenía varias situaciones, ¿no? Porque este es el banco que en algún momento les he contado aquello del cajero pepón que no quiso atender a un agricultor, a un pescador que vino a depositar. Ese es ese mismo banco. Alguna gente que tenía acceso a la bóveda, porque el tema de los controles no era muy bueno en esa entidad financiera, al menos en esa agencia ahí en Piura, hacía que por ahí el cajero principal, o porque existían esos rangos, o el jefe de operaciones tengan acceso a mover dinero de la bóveda. Y por esas fluctuaciones, por ejemplo, el tipo de cambio donde salieron, era la época también donde salieron a tener un mayor protagonismo los cambistas. Los ocoñitas, había el sector Ocoña acá en Lima y habían los pequeños Ocoña en provincias, en cada una de las ciudades. Entonces, sabían que las fluctuaciones del tipo de cambio, por la inestabilidad que teníamos en esa época, terrorismo, hiperinflación, etcétera, etcétera, el movimiento del tipo de cambio, bueno, ahí, o sea, el tema más clamoroso eran los dólares MUC, que deben haber escuchado en el gobierno de tristemente recordado Alan, ¿no? Porque hicieron grandes negocios con el dólar MUC, precisamente aprovechándose de este tema de riesgo cambiario. Y este cajero, por ejemplo, este jefe de operaciones, sacaba plata, por decirte, abría bóveda para atender al público a las 9 de la mañana y a las 9:30 está sacando un poco de plata y lo metía a que jueguen los cambistas. Asumía su riesgo cambiario. Yo creo que más allá del tema fraudulento que de por sí, o sea, está Jacqueline, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. De por sí está totalmente mal, totalmente criticado, sancionado o sancionable. Ya era una tontería, pues, o sea, si quieres arriesga tu plata en otra cosa, en otras palabras. Porque ese riesgo le estás dando un riesgo hasta reputacional a tu institución. Entonces, este sinvergüenza cogía plata de la bóveda así, efectivo, fajos, contaba, no sé, $10,000 y los ponía a los cambistas que tenía fuera de su agencia. O sea, y la ruta era tan fácil para que lo descubran, porque lo descubrieron rápidamente. A Dios gracias, creo que no había pasado ni una semana que había comenzado a hacer eso. Pero como había harta volatilidad, la volatilidad que te asusta tanto, Kevin, había días que podía ganar, había días que podía perder. Y llegó un viernes y perdió. Y el lunes venía arqueo de bóveda. Y el sábado desesperado quiso hacerla nuevamente para ver si se recuperaba lo que había perdido. Y era peor.
el forado fue más grande. Dicen las malas lenguas que lo encontraron con un revólver ahí en plena bóveda, a punto de meterse un balazo. No lo hizo. Pero las lamentaciones después de ya no sirven. No sirve lamentarse después de haber cometido un acto delictivo. ¿De qué te sirve? Ya está hecho. Ya lo malograste. Y lo peor de todo, que era gente con proyección profesional. Gente preparada, gente de buenas familias inclusive. Ahí en Piura. Entonces, juzgar, alguien me va a decir, hoy no eres nadie para juzgar, tal vez, de juzgar de repente a la persona directamente, pero juzgar los hechos delictivos son censurables, ¿no? Por lo menos es que sean censurables. Muchas empresas gestionan sus riesgos de tipo de cambio al cubrirlo utilizando instrumentos financieros complejos, como los seguros, como algún tipo de instrumento que respalde, o sea, los derivados financieros normalmente. Dicha cobertura consiste en reducir la incertidumbre relacionada con los flujos de efectivos derivados, riesgo positivo de cambio. Una forma de cubrir el riesgo de tipo de cambio es comprar o vender divisas en una fecha y precio futuro predeterminado. ¿Se dan cuenta? O sea, mira, vamos a comprar ahorita para volverlo a vender en tal fecha, porque estimo, y puedes hacer cálculos, pero esta volatilidad debido al crecimiento del comercio internacional posiblemente no te daría tanta certeza de que puedes obtener ganancias. Eso es lo que le pasó a este cajero, por ejemplo. Y en ese caso no era el tema del incremento del comercio internacional, era el tema de la inestabilidad que teníamos en esa época. Estaba hablando de los años 80. ¿Ok? Y los tres tipos de riesgo cambiario son: el primero, riesgo de la transacción. Al componente de riesgo de la transacción de las tasas de tipo de cambio se le conoce como un riesgo económico de corto plazo. Es decir, el riesgo está en sí en comprar, por ejemplo, en comprar o vender dólares fuera de ti, jugar. Quiero ganar o quiero perder. Bueno, no quiero que quieras perder, pero puedes ganar y puedes perder. ¿Ok? Es un riesgo económico de muy corto plazo. Es esto, por ejemplo, lo que le pasó a este cajero fraudulento. Esto se relaciona con el riesgo de los contratos específicos en los que la compañía ha entrado, lo cual resulta en riesgos cambiarios, o sea, los tiempos en que se hacen dentro de los contratos establecidos. ¿Ok? ¿Qué va a pasar con esos créditos de 6 meses, de 12 meses, de 24, de 36 meses? Por ejemplo, la compra de vehículos. Por ejemplo, en el tema del Cajagas, que se compraba el vehículo a través de la institución financiera, que ya de por sí entrañaba un riesgo grandote, porque no era posible que el carro, si lo comprabas al contado, te costaba $13,000, pero si lo tenías a través del crédito del Cajagas, para pagar en 5 años, no antes, y lo pagas porque, o sea, el caramelo era tan bonito, tan apetecible, que alguien con muy poco conocimiento financiero y con muchas ganas de hacer plata rápida, aceptaba. Más allá de que alimentaron una gran mafia respecto a los créditos del Cajagas, porque ya vinieron los adicionales, que al Cajagas el auto necesita un seguro, ya pactaron con las empresas de seguro, el seguro cuesta 500, no, sácalo a 600. Imagínense las ganancias, ingentes ganancias, que esta mafia logró, por ejemplo, no voy a decir mentira, colocando 12,000, 15,000 unidades de vehículos. Cuando lo descubrieron, a este pata salió, bueno, ya me descubrieron, y se dedicó al negocio de taxi porque tenía una flota de 40 unidades, producto de esa mal habida consecución de dinero. Pues eso es otro tema. Pero les decía, o sea, un crédito de un auto para taxi, que tú lo podías comprar al contado en la tienda. Fíjense ustedes cómo era de burda la cosa, pero apetecible. Ya no tengo los $13,000 para comprar el Chevrolet Sail, creo que es el modelo común que se utilizaba para el tema del Cajagas. Entonces me meto al Cajagas para que me lo cobren a través de la reposición del combustible. Yo no voy a tocar dinero. Y aquí venía el doble rasero, digamos así, del propio cliente, porque no, perfecto, yo me comprometo a echar, porque tenías un compromiso de por lo menos
180 a 220 kilómetros diarios de recorrido que te hacía consumir el combustible respectivo, con lo cual podías cubrir la cuota mensual, diariamente. Entonces, pero sacabas un vehículo que al cabo de 5 años ya no tenía valor de reventa, porque ningún vehículo tenía valor de reventa a los 5 años, y que a los 5 años se terminó de pagar 140.000, 150.000 soles. 150.000 soles. Un carro de $13.000 lo terminas pagando por casi $40.000. No tenía sentido. Pero el taxista, si solamente veía, le mostraron las bondades de esto, vas a tener, mira, generas, no sé, 300 soles diarios y solamente estás pagando, no sé, pues tenías una cuota de 600, 700 soles al mes, 800, no llegaban ni a 1000. Pero tenías que hacer las horas, tenías que hacer de trabajo, tenías que hacer el recorrido respectivo. Pero bueno, esa es otra historia y ahora vamos a ver en tema de productos financieros. Una empresa puede tener y que incurrir en un riesgo, ya sea en el lado de la compra o en el de la venta en una transacción comercial. Cualquiera de estas que dé lugar a una entrada o salida de una divisa extranjera produce dicho riesgo. Primer riesgo cambiario, ojo con el examen, primer riesgo cambiario, riesgo de la transacción, que tiene que ver con periodos muy cortos de plazo. Es un riesgo económico, así, tipificado como tal. El riesgo cambiario de transacción es un riesgo económico de muy corto plazo, tiene que ver con la misma transacción, compra y venta de la divisa extranjera. Y un ejemplo de riesgo de transacción, por ejemplo, la compañía A, ubicada en Estados Unidos, tiene un contrato para la compra de materia prima de la compañía B, situada en el Reino Unido. Estados Unidos, Reino Unido. Durante los próximos 2 años a un precio de producto fijado el día de hoy. En este caso, la compañía A es el pagador de divisas y se expone a un riesgo de transacción de los movimientos en la tasa de la libra esterlina con respecto al dólar, el tipo de cambio de la tasa de la libra esterlina respecto a la valoración del dólar. Si esta se deprecia, la compañía tiene que hacer un pago menor en términos de dólares. Lo mismo, o sea, sacas un crédito en dólares, antes comprabas con 700, hoy día lo compras con 750, los $100 o $200 de cuota que tienes que pagar. Pero si la libra se aprecia, la compañía tiene que pagar una cantidad más grande en términos de dólares, con el consiguiente riesgo en moneda extranjera. Esto grafica totalmente el ejemplo que ya les había dado anteriormente. El riesgo económico. El riesgo económico es más bien un efecto a largo plazo. Si el anterior, el riesgo transaccional dentro del tipo de riesgo de tipo de cambio era de corto plazo, era un riesgo económico de corto plazo, el riesgo económico en sí, dentro de la nomenclatura de riesgo de tipo de cambio, tiene un efecto a largo plazo de riesgo de transacción, por ejemplo. Si una empresa está continuamente afectada por un riesgo inevitable de las divisas en el largo plazo, se dice que tiene un riesgo económico. Este da como resultado un impacto en el valor de mercado de la empresa misma, ya que el riesgo es inherente a la sociedad y afecta a la rentabilidad de los años. Un fabricante de cerveza en Argentina, que tiene su concentración en el mercado de los Estados Unidos, está continuamente expuesto a los movimientos en la cotización del dólar y se dice que tiene un riesgo económico de divisas. ¿Cómo lo solucionaría? Haciendo un crecimiento grande de la empresa y poniendo una subsidiaria en el mismo país donde también tiene un mercado cautivo. El ejemplo, por ejemplo, ¿por qué es tan exitosa la empresa de los añaños? Son los gigantes en Centroamérica, por ejemplo. Son, de verdad, o sea, y esto de repente no se tiene mucha información. Vean las propagandas de cable, hay propaganda de una gaseosa que es peruana en el extranjero. El hijo de una de mis accionistas en Jorge Chávez trabaja en finanzas dentro de esta, y su base es El Salvador, por ejemplo. Entonces, ¿cómo solucionar ese tipo de riesgo de divisas? Es con el crecimiento que ahora tenemos, empecemos por escalas también, unas economías de escala que le permiten establecerse ya con subsidiarias en el país mismo donde están comerciando su producto. Y con eso estarían mitigando grandemente el riesgo de tipo de cambio. Creo yo, es una opinión totalmente personal.
El riesgo de traslado, de traslación o riesgo contable. Dentro del tipo, es uno de los tipos, el tercer tipo de riesgo de tipo cambiario. El riesgo de la traslación de divisas es de carácter contable y se relaciona con la ganancia o pérdida que surge de la conversión o la traslación de los estados financieros de una filial situada en otro país. Una compañía como General Motors podría vender automóviles en cerca de 200 países y fabricarla en hasta 50 países, lo que les acabo de decir, por ejemplo. Esta empresa cuenta con filiales u operaciones en el extranjero y está expuesta a riesgo de traslación. Ya no estoy hablando solamente de lo que veíamos en el anterior tipo de riesgo económico de divisas, solamente del negocio en sí, la compra, la venta y cuánto me genera. Ya no, sino de los resultados contables de esa subsidiaria en aquel país. ¿Ok? Al final del ejercicio, la empresa está obligada a reportar todas sus operaciones combinadas en los términos de moneda nacional que conducen a una pérdida o ganancia resultante del movimiento en diferentes monedas. Es decir, la central, por decirte acá en Perú, porque se desarrolla en Perú, la principal empresa de estas subsidiarias que se tiene que reportarse contablemente con la moneda local. El riesgo es perder en el traslado de la información que viene, por decirte, de Estados Unidos en dólares, o en pesos mexicanos, o en libras esterlinas de Inglaterra, y traer esa información en esas monedas y trasladar al tipo de cambio de Perú. Puede generar altas pérdidas o también altas ganancias, simplemente por riesgo de tipo cambiario. Ya saben, 3 tipos de riesgo de tipo cambiario: riesgo de traslación, riesgo de transacción o riesgo económico de corto plazo, y también la de riesgo económico de largo plazo. ¿Ok? Ojo con el examen, por favor. Un ejemplo de riesgo de tipo cambiario. Imaginemos que queremos vender una maquinaria a Rusia donde el rublo cotiza 1 euro igual 7 rublos. ¿Ok? O una libra esterlina, perdón, igual 7 rublos. Pagadera 180 días. ¿Ok? Si el precio de venta es de 3.000 euros, era euros, no eran libras esterlinas, de 3.000 euros la venderemos a 21.000 rublos en el momento de ahora. Sin embargo, imaginemos que por algún factor económico político el euro se aprecia o el rublo reduce valor durante los 6 meses que va a demorar el pago, de tal forma que el euro ahora cotiza a 10 rublos. ¿Ok? De esta forma tan solo recibiremos 2.100 euros, perdiendo parte del valor que inicialmente teníamos con la conversión. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que se conoce como riesgo de tipo de cambio, de tal forma que para las transacciones y comercio internacional es un elemento importante a tener en cuenta, ya que el valor de las monedas varía cada día y esto puede suponer un perjuicio para los productores y asimismo una ganancia para los compradores. Alguien siempre va a ganar y alguien va a perder. Riesgo de tipo de cambio. La medición del riesgo cambiario. Toda posición en una moneda diferente a la local, incluyendo el oro, implica riesgo. En consecuencia, por cada moneda con posición significativa existe un factor de riesgo asociado a cada tipo de cambio. La evaluación y administración del riesgo cambiario es una tarea que debe involucrar, además del área financiera de una empresa, a la alta gerencia, de modo que las decisiones que se tomen cuenten con el respaldo necesario. Un mecanismo o metodología, y lo he encontrado en diversas publicaciones esto, un mecanismo o metodología para gestionar el riesgo cambiario es el modelo del VAR, no el del fútbol, no, que mide el riesgo empleando técnicas estadísticas, estándares, que se usan en otros campos técnicos. Porque no solamente asocia los indicadores estadísticos, digamos así, del riesgo cambiario, también el riesgo de mercado, siendo el riesgo de tipo cambiario un riesgo de mercado. Ahí está la explicación. Y es muy importante que se conozca este método porque de verdad considera unas variables que son muy, muy buenas y de gestión permanente de parte de todos. ¿Ok? Permítanme, por favor. ¿Ok? La medición del riesgo cambiario. El VAR mide la peor pérdida esperada. O sea, se va al extremo de, vamos a ver la peor situación, el peor escenario para perder. Fíjense que ese trabajo en escenario va a ser siempre positivo. Porque si tú te
te vas hacia lo peor que puede suceder, vas a prepararte para perder lo peor. Y esa preparación implica mayores controles, mejores medidas, políticas más evaluadas permanentemente en periodos de tiempo mucho más cortos, que te permitan ver resultados rápidamente y tomar decisiones que mejoren la situación que se puede ir empeorando si no tomas en cuenta estas recomendaciones. El VAR mide la peor pérdida esperada sobre un intervalo de tiempo dado bajo condiciones normales de mercado, en un nivel de probabilidad estadística. Se basa netamente en estadística el VAR. La probabilidad es determinada con base en la elección de un intervalo de confianza entre el 95, fíjense ustedes, entre el 95 y el 99%, no va al 100%. Y el rango, digamos que es aceptablemente amplio. 4% de variación está bien. Es ese 4% que tú puedes determinar si el volumen de la transacción es tal, puedo perder. Si el volumen de la transacción es tal, puedo ganar. Sobre una serie de retornos ya modelados. No vamos a entrar al detalle del modelo porque es bastante extenso. Ayer lo estuve revisando. Es bastante complicado, pero les voy a dejar algunos tips respecto a este modelo que me parecen de verdad sabrosos para el tema, para el análisis del tema. El modelo de medición de riesgos de una empresa debe estar integrado con el proceso de administración de riesgos del día a día, todos los días. Esto quiere decir un monitoreo permanente. Por eso las instancias de control que veíamos ayer en Administración Bancaria Integral se hacen de una entidad algo muy eficiente en la gestión que realiza. Y ayer les ponía este ejemplo, por ejemplo, porque habíamos revisado el tema del control interno, del modelo de control interno del grupo BBVA, y los resultados, contrastando siempre con la realidad, era que el BBVA estaba en primer lugar a nivel de Latinoamérica el año que acaba de terminar. Quiere decir que sus elementos de gestión, de control, dan resultados. Habida cuenta que las instituciones son manejadas por seres humanos. Entonces, la gestión la realizan seres humanos. Por eso, el modelo de medición de riesgos de una empresa debe estar integrado en el proceso de administración de riesgos del día a día, permanente control. Esto es válido para todos los riesgos en general y en particular para el riesgo cambiario, por la alta volatilidad de la que tanto nos dijo el día de hoy Kevin, la volatilidad de la moneda. ¿Por qué la volatilidad de la moneda? Teniendo una economía, digamos, estable en el país, porque, por ejemplo, las transacciones internacionales de gran escala, son cada vez más frecuentes. Y en particular para el riesgo cambiario, que de hecho registra movimientos diarios, especialmente cuando hay volatilidad cambiaria. Todos los días hay un movimiento rápido. Y en ese movimiento, en esa fluctuación, tú puedes encontrar patrones que en el tipo de cambio no real no necesariamente se pueden mantener en el tiempo, pero si encuentras esos patrones que no son otra cosa que data estadística, puedes encontrar comportamientos que te lleven a determinar algún tipo de predicción. Y si esa predicción tiene, por ejemplo, ese rasgo de nivel de confianza de 4%, está bien, porque vas a tener la oportunidad de tener rangos en los que te mueves para arriba, para abajo, que pueden hacerte ganar o pueden hacerte perder. Por eso se toman esos niveles de rangos de niveles de confianza, un intervalo de confianza de esa naturaleza. El valor en riesgo, que es el VAR. El valor en riesgo o VAR es un método para cuantificar el riesgo, el cual utiliza técnicas estadísticas estándar que se usan de manera rutinaria en los campos técnicos. En términos formales, el VAR mide la pérdida máxima esperada o la peor pérdida a lo largo de un horizonte de tiempo predeterminado bajo condiciones de normalidad de mercado. Es decir, cuando hablamos de normalidades, que no establece fluctuaciones tan agudas en el contexto del movimiento de las operaciones. A lo largo de un horizonte de tiempo predeterminado bajo condiciones normales de mercado, dentro de un intervalo de confianza determinado, ya lo veíamos, del 95 al 99%, 4% de nivel de confianza. ¿Okay? El VAR es un método muy versátil que permite la evaluación de instrumentos individuales y portafolios, así como el tratamiento de una gran variedad de riesgos, entre ellos el tipo de cambio. Si estamos hablando de intervalos de tiempo muy cortos, de chequeos y monitoreos diarios, por ejemplo, es muy efectivo para el valor de riesgo del tipo de cambio. Existen modelos que amplían el alcance del VAR y facilitan su utilización para la atención de riesgos cada vez más complejos y más realistas.
pero bajo la perspectiva de que no existe riesgo cero, siempre nos vamos a quedar en que son más complejos y más realistas, porque nos acercan mucho a lo que realmente puede suceder, siempre basados en ese respaldo que te da ese porcentaje de nivel de confianza, intervalo de confianza de 95 a 99%. ¿Okay? Tiene dos factores que son fundamentales y eso es lo mejor de todo, porque son medibles, que son cuantitativos. El primer paso en la medición del VAR es la elección de dos factores cuantitativos. Primero, el horizonte de tiempo y el nivel de confianza. ¿Ok? ¿En cuánto tiempo predeterminado voy a hacer esta valoración o ese cálculo? El horizonte de tiempo corresponde al periodo más largo que permite hacer ajustes. Normalmente el periodo más largo para este tipo de situaciones no es un periodo cronológicamente hablando realmente muy largo, porque te debe permitir tomar decisiones sobre la marcha, rápidamente, en periodos de tiempo muy cortos, ¿ok? Y que te permita hacer ajustes en el portafolio en tasas de interés, en valoraciones de cantidad de créditos otorgados, por ejemplo, o disminución o incremento de montos crediticios otorgados, por ejemplo, el cual está relacionado con la liquidez. O sea, ese rango de tiempo, el horizonte de tiempo está basado de acuerdo a tus posibilidades de liquidez como institución financiera. Y que en ese periodo de tiempo, en ese horizonte de tiempo elegido, te permita realizar algún tipo de fluctuación también respecto a la colocación de tu portafolio. Los bancos comerciales actualmente reportan su VAR operativo sobre un horizonte diario, a causa del gran volumen de transacciones de sus portafolios. Qué bacán, o sea, todos los días tienen la posibilidad de determinar su VAR. Mientras que para sus portafolios de inversión se elige horizontes de un mes, porque los portafolios de inversión te hablan de transacciones de mayor, primero, cuantía y segundo, de mayor horizonte en el tiempo. Porque no haces portafolios de inversión para, ni siquiera para 6 meses, puedes hablar de 6 años, 5 años. Por eso los horizontes de tiempo en ese caso para portafolios de inversión son mucho más amplios, ¿ok? Y el segundo componente cuantitativo, habida cuenta que cuantitativo lo puedes controlar, lo puedes medir, lo puedes cuantificar, el nivel de confianza que se debe ajustar al análisis que se está realizando. Si los VAR resultantes son utilizados para la selección de un requerimiento de capital, entonces será crucial conseguir la elección 13 del nivel de confianza. Si los VAR se utilizan solo para comparar internamente los riesgos entre diferentes mercados en nivel de confianza, no es tan importante. Sin embargo, el nivel de confianza es importante para la validación del modelo, es decir, que se pueda verificar en la práctica las estimaciones regularmente. Si tomamos el primer nivel de 95%, esperamos una pérdida peor que el VAR en un mes sobre 20. Si tomamos el máximo nivel de confianza, 99, deberíamos esperar un promedio de 100 días para confirmar si el modelo se ajusta o no se ajusta a la realidad. Es decir, los resultados basados en un horizonte de tiempo y en un nivel de confianza te dicen que el rango de nivel de confianza de 95 a 99 está bien, pero los resultados para poder interpretar, para poder evaluar, para poder analizar esos resultados respecto del riesgo, por ejemplo, de tipo de cambio, van a ser en más corto tiempo si tienes tu rango de confianza en 95%. Pero son de por lo menos 3 meses si tu rango de confianza lo acercas al 99%. ¿Ok? Entonces es importante que estos dos, que son cuantitativos, rango de confianza, nivel de confianza y horizonte de tiempo, sean algo que tú lo puedas adaptar directamente a tu negocio. Esto, respecto a que, por ejemplo, el tema que veíamos anteriormente respecto al horizonte de tiempo, si es un banco de gran nivel que tiene grandes operaciones, conjugará todas esas operaciones de corto plazo y un horizonte de tiempo corto. Pero las operaciones de largo plazo las pondrá en un horizonte más largo, lo cual lo llevará a que, por ejemplo, de acuerdo a esto último que estamos viendo, el nivel de confianza, las operaciones de menor tiempo, las trabajará en un nivel de confianza del 95%, porque requiere tener resultados rápidos para, sobre la marcha, tomar decisiones. Y aquellas operaciones de grandes inversiones, de grandes portafolios de inversión que requieren
un periodo de maduración mucho más largo, tomará el nivel de confianza mayor, el de 99%, que le da resultado recién después de 100 días por lo menos. Es un gusto siempre estar con ustedes. Mañana vamos a continuar con riesgo de mercado. Espero encontrarnos de 12 del mediodía a la 1 de la tarde y de 5 a 6 de la tarde también. Siempre es un gusto. Por favor, cuídense mucho. Recuerden que el virus aún está con nosotros. Recuerden que deben lavarse las manos, mantener la distancia social, que el anuncio de la llegada de las vacunas no nos haga perder el control de esto. Recuerden que la vacuna va a llegar en 1 millón de dosis que corresponde a 500.000 personas. Y los primeros vacunados van a ser, obviamente, el personal de salud, de los de la primera línea de defensa que tenemos contra esta terrible enfermedad. Por favor, cuídense mucho, lávense las manos, mantengan la distancia social. Es importante que ustedes se cuiden y de esta forma cuiden a su familia. ¿Ok? Es un gusto siempre estar con ustedes. Si Dios quiere, nos encontramos mañana al mediodía con la continuación de este curso de riesgos financieros. Muchas gracias. Nos vemos, si Dios quiere, el día de mañana. Dios los bendiga.